Shalom, shalom. Esta es la paracha Naso en el libro de Bamidbar, en el desierto, traducido como libro de números por causa de los censos. Sin embargo, el título que se le da en el marco mental hebreo o judío es mucho más significativo para nosotros, ya que el título que se le pone en base a la teología o al mundo cristiano es en base a la perspectiva de lo que ellos creen que es el tema principal. Entonces, por causa de los censos le llamaron números, mas sin embargo, en el idioma hebreo se le llama de acuerdo a la primer palabra hebrea con la que empieza la narrativa y en este caso, desierto es con la que comienza. Entonces ya desde Bereshit, en el principio, Shimot, nombres, esto, en el principio, estos son los nombres, Vayikra, que él llamó, y ahora en el desierto, y después entraremos con el favor del cielo al libro de Deuteronomio o de Devarim, significa palabras. Entonces en hebreo, en el principio, estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras, mientras que en la traducción del idioma español o en inglés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, como que no tiene sentido. Pero bueno, eso es nada más para diferenciar. Y comienza la paracha diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, kach et haleviim, toma a los leviim de todo primogénito, toma a los leviim en lugar de todo primogénito de los Bene Israel, y los animales de los leviim en vez de sus animales. Perdón, todavía estoy en el Bamidbar, porque quería conectar la porción anterior para hablar de ella. Pero la parashá Naso comienza en el verso 21 del capítulo 4. Y habló Adonai a Moshe diciendo, haz recuento de los Benei Gershon, asimismo de acuerdo a su casa solar, según sus familias. De 30 años en adelante hasta 50 años, haz cómputo de ellos, de todo aquel que viene a servir en el ejército para trabajar en el servicio de la tienda de reunión. Este es el servicio de las familias de Gershon: trabajar y transportar. Cargarán las cortinas, el Mishkan y la tienda de reunión, su cubierta y la cubierta de Tahash, que lo cubre por encima, el dosel de la entrada de la tienda de reunión y los lienzos del patio, el dosel de la entrada del portal del patio alrededor del Mishkan y del Mizbeach, sus cuerdas y todos los utensilios correspondientes a su servicio, y todo lo que ha sido hecho por ello, para ello, perdón, y servirán. Según la palabra de Aarón y sus hijos, será todo el trabajo de los Benei Gershon en todo lo que transporten y todo lo que trabajen, y les designarán la encomienda de todo su cargo. Este es el trabajo de las familias de los Benei Gershon en la tienda de reunión. Su encomienda estará bajo las órdenes de Itamar, hijo de Aharón el Cohen. Entonces, vemos aquí claramente que Hashem está por boca de Moshe Rabbeinu encomendando a la familia de los Gershonitas que tienen que hacer todo lo que la familia de Kohanim les indiquen según sea lo necesario para el servicio. Y lo que estaba leyendo al principio, que era la parashá anterior, capítulo 4 de la parashá Bamidbar, verso 1, y le habló Adonai a Moshe, a Aarón, a Moshe y a Aarón, diciendo, hagan recuento de los Benei Kehat entre las levitas, entre los levitas, según sus familias y la casa de sus padres, de 30 años en adelante hasta 50, todo quien salga al ejército para que realicen labores en la tienda de reunión. Esta es la tarea de los hijos de Kehat en la tienda de reunión, cosa santísima, o sea, de lo más santo se encarga Kehat. Y vendrán a Aarón y sus hijos cuando marche el campamento, y bajarán el velo y cubrirán con este el arca del testimonio,
y pondrán sobre ella, está hablando de los Kohanim, una cobertura de piel de tajash y extenderán sobre ella una tela totalmente elaborada de lana turquesa, es el azul tejelet, y ajustarán las varas. Pues, el arca es cubierta con una piel de tajash y además con una tela de color tejelet, que es el azul que divide el firmamento entre el océano y el cielo. Dice, y sobre la mesa del pan de la presencia, Shulchan Hapanim, sobre la mesa del pan de la presencia, sobre el Ejem Hapanim, extenderán una tela también de Beget Tejelet, también del color azul tejelet, poniendo sobre ella los platos, las cucharas, los soportes, las columnas, y el pan constante sobre ella permanecerá. Y desplegarán sobre ellos una tela de azul tejelet, lana turquesa, y la cubrirán con una cubierta de piel de tajash y emplazarán sus varas. Parece que aquí es al contrario. Para el arca primero tajash y luego tejelet, y aquí con los utensilios, platos, cucharas, soportes, columnas, es primero tejelet y luego tajash. Tomarán la tela de azul tejelet y cubrirán también la minorá para la iluminación, sus lámparas, sus pinzas, sus cucharas, todos los recipientes de su aceite por medio de los cuales la sirven. La colocarán con todos sus utensilios en la cubierta de piel de tajash y la colocarán en el poste y sobre el misbeach achzab, sobre el altar de oro o el de incienso, extenderán la tela de lana turquesa. Aquí vemos que también es envuelto el altar del incienso con azul tejelet o tela azul tejelet. Lo cubrirán con cubierta de piel de tajash y emplazarán sus varas. Y tomarán todos los utensilios de servicio con los que se sirve en el santuario, los colocarán en una tela azul tejelet, los cubrirán con una cubierta de piel de tajash y los colocarán sobre el poste. Y despejarán la ceniza del misbeach y extenderán sobre este una tela de lana púrpura, que por cierto, ahora que recuperaron las fuerzas de defensa de Israel a estos 4 rehenes, la jovencita, su apellido de Noah es Argamani, y algunos rabís estaban poniendo que en esta parashá Bamidbar, en el servicio de Shaharit que se estaba llevando a cabo mientras liberaban a los rehenes, se habla del color argamán y es el apellido de esa jovencita. Entonces aquí una tela de lana púrpura, que es con la que se va a cubrir el altar del sacrificio, despejarán la ceniza del misbea y pondrán sobre él todos sus utensilios con los que se ofician sobre él, los braseros, los tenedores, las palas, los cuencos, utensilios del misbeach, y extenderán sobre ella una cubierta de piel tajash y colocarán sus varas. Y el color lana púrpura es el color argamán. Y terminarán a Aarón y sus hijos de cubrir todo lo sacro y todos los utensilios sacros cuando marche el campamento, Mahané. Y entonces vendrán los Benei Kehat a portarlos para que no toquen el santuario y mueran. Este es el encargo de los Benei Kehat respecto de el Ohel Moed o la tienda de reunión. Y la encomienda de Eleazar, Ben Aharón el Cohen, es el aceite de la iluminación, el ketoret, el incienso de las especias, y la ofrenda farinacea de la ofrenda constante, o sea, la harina que se ofrece en el altar también viene a ser cargo de los Kohanim. El aceite de la unción, Shemen Mishija, el aceite de la unción, la encomienda de todo el Mishkan y todo lo que contiene del santuario y sus utensilios.
Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, no segreguen a la tribu de las familias de Kehat de en medio de los levitas. Esto háganles para que vivan y no mueran. Cuando acerquen al Sanctorum a Aarón y a sus hijos, vendrán y los asignarán, cada hombre a su trabajo y a su carga, pero que no vengan a ver cómo se envuelve lo sacro para que no mueran. Pues vemos que todo lo sacro está a cargo de los Kohanim, que es el Mahané Chequiná o el campamento de la Chequiná, está a cargo de los Kohanim, mientras que el siguiente perímetro que rodea al campamento de la Chequiná es el campamento de los Leviim, y el siguiente perímetro que sigue es el Mahané Israel. Es el periodo exterior donde están todas las tribus de Israel. Así operaba en el desierto, mientras que ya estando el templo sobre el monte Moría construido, todo lo que es la Santa Azará o el perímetro que rodea el edificio del santuario, al cual se le llama el Heikal o el palacio, el, todo este perímetro es correspondiente a lo que es el perímetro del patio que rodea el Mishkan. En tiempos del templo, ya establecido en el monte Moria, la Santa Azará es lo que representa el patio exterior que rodea todo el Mishkan. Entonces, es la área más santa. Todo eso es el Mahané Chequiná, es el atrio de la Chequiná. Mientras que lo que sigue en su parte exterior es el área de los levitas. Y es por eso que el Moré Joseph Good y el equipo de estudio creemos que el patio que rodea a Mahané Chequiná es el área de los levitas, cosa que en las ilustraciones tradicionales del Mishkan nunca ponen ese espacio en cómo los levitas tienen que estar rodeando entre el santuario y las tribus de Israel. Está el campamento de los levitas, porque ellos están encargados de apoyar a los Kohanim en todo el servicio del santuario. Entonces, estas parachás nos están hablando de la logística. La parachá anterior, la primera del libro de Números, Bamidbar, no tiene en sí mandamientos que nos llamen la atención en la narrativa, y es básicamente logística acerca de cómo deben funcionar las familias de los Leviim para apoyar a los Kohanim. Los Kohanim se encargan de envolver todos los utensilios sacros. Si no lo hacen correctamente, pueden causar estragos en los levitas cuando vengan a apoyar para cargar los utensilios. Si el altar del incienso está mal envuelto y se ve parte del oro que lo forma, o la minorá, o la mesa del pan de la presencia, o el arca, si se ven o están descuidadas las cucharas o las pinzas para limpiar la minorá, los recipientes que se ponen en, la mesa del pan de la presencia, perdón, y todos estos, aún los utensilios más pequeños involucrados con el utensilio principal, ya sea la mesa del pan de la presencia, la minorá, el altar del incienso, el arca no tiene este tipo de utensilios, pero si aún uno de esos utensilios llega a caerse del envoltorio o está expuesto, puede resultar en la muerte de levitas y de israelitas. Entonces, las familias de los Kohanim no pueden arriesgar que haya estragos por no ser diligentes en cuanto a lo que la Torá prescribe para el transporte de lo sacro. Es lo que nos está diciendo aquí uh, estas porciones. Y tengo aquí el Midrash semanal que se llama Cena Urena, Cenurena, y dice: los hijos de Leví, el
comentarista Giscuni nos escribe que los hijos de Kehat fueron contados primero porque ellos llevaban los utensilios más santos. Es lo que leí en la paracha Bamidbar. Después, los hijos de Gershon son contados aunque ellos mismos no cargaban, ya que ellos usaban carretas y bueyes con carretas o bueyes para cargar también. Ellos fueron contados inmediatamente después de Kehat, porque Gershon es el hijo mayor de Leví. El comentarista Tzor Hamor escribe que ya que Gershon es el hijo mayor, la Torá dice acerca de él: cuentan las cabezas de los hijos de Gershon, a ellos también. Es el segundo versículo de la parashá. Haz recuento de los Benei Gershon a sí mismo, o también, de acuerdo a su casa solar, según sus familias. Esto implica que Gershon también es cabeza, así como lo es Kehat. Pero cuando menciona a los hijos de Merari, la Torá no dice cuenta sus cabezas, porque ellos no son tan importantes como Gershon. Los hijos de Kehat eran importantes porque ellos caminaban descalzos a un lado del arca. El lugar donde el arca se tenía que poner era muy santo y no podía caminarse sino descalzo, donde es área santificada. Así, ellos caminaban con sus espaldas hacia la gente y con sus rostros hacia el arca. Debido a la grande importancia de esto, se dice de ellos: Moshe, Aarón y los príncipes de la congregación contaron a los hijos de Kehat, mientras que los hijos de Gershon eran contados por Moshe y Aarón solamente, y no involucró que los príncipes tuvieran que contar. Entonces, vemos esos detalles que los sabios de Israel, quienes son los ojos de la comunidad, ellos pueden ver cosas que uno no ve, y a veces uno no lo ve porque uno no es diligente en el detalle de la lectura, y, y aparte que ellos, la comunidad judía ortodoxa, los jovencitos crecen en las escuelas de estudio, en las yeshivas. Cuando le llegan a uno revistas acerca, por ejemplo, de la casa editorial ArtScroll o de la otra casa editorial Koren, siempre dicen: comienza el ciclo de estudio y comience a ordenar para sus hijos o para su congregación Humashes, libro de los salmos, comentarios, y envían toda la lista de lo que están ofreciendo, porque el ciclo de estudio para el pueblo judío son las santas escrituras, mientras que el ciclo de estudio para el mundo secular es ir a comprar todo lo relacionado con la escuela secular, libretas y los libros que les van a dar en las escuelas y todas estas cosas. Pero vemos el entrenamiento diligente que hay para el estudio de la escritura dentro del mundo judío, cosa que desafortunadamente nosotros no contamos con ello. Y mientras no seamos diligentes trabajando en ello, se nos va a hacer complicado. Hace algunos años vino un joven matrimonio que se congregaba con nosotros y habían visitado a una congregación judía, que por cierto no era ortodoxa, sino reformista, que se supone que son menos exigentes que los ortodoxos, pero tienen una escuela local y obviamente que las familias miembros de esa sinagoga eh, tienen a sus niños en la escuela de la sinagoga. Y esta familia, este joven matrimonio que se congregaba con nosotros, apenas habían comenzado a venir y
que tenían un par de meses que estaban visitándonos. Y un día se me acercó el varón y dijo: "Hermano, vengo un tanto desanimado", dice: "Ore por mí". Y ya le dije: "¿Qué pasó?". Y si se puede saber. Y ya dice él: "Fuimos mi esposa y yo a la escuela de la sinagoga local, y les dijimos que queríamos inscribir a nuestros pequeños en el kinder, para que comenzaran a tener una educación en un marco judío, y nos empezaron a hacer muchas preguntas, que si éramos judíos o no éramos judíos, a qué comunidad pertenecíamos, quién era nuestro rabino, y nosotros les contestamos que no éramos judíos y que estábamos apenas comenzando a ir a una quejilá, pero no dijimos de usted, ni de la congregación, ni de nada, no sabíamos qué responder, pero nos dijeron que si no éramos miembros de ahí o no éramos judíos, no podían aceptar a nuestros hijos en la inscripción. Dice, me desanimé, yo lo que quiero es que mis hijos tengan una educación judía. Eh, y le dije, ¿quiere que hablemos con ellos y a ver qué nos responden? Y él dijo, no, 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 así está bien, no, no se preocupe, nada más oren por nosotros. Pero es básicamente lo que enfrenta nuestras familias y comunidades. Esa familia después dejó de venir, no duró mucho en la congregación, pero ah, en otra ocasión estaba haciendo yo shaharit y creo que recién en ese tiempo una familia, Hashem les bendiga, donde quiera que estén, me habían donado un juego de tefilín, las filacterias que se pone uno en el brazo y aquí en la frente. Y estaba yo usando uso de mis tefilín que me acababan de obsequiar, junto con un par de varones de la congregación. Y en eso llegaron unos jóvenes de una familia de la congregación que su papá había hecho una Hanukkía, que es la que tenemos en la congregación, está enorme. Y y ya me había dicho el hermano, le voy a mandar la Hanukkía con los muchachos, con mis hijos, y va a estar alguien ahí que la reciba. Le digo, sí, yo voy a estar ahí después de estar ahora haciendo el shaharit. Y dijo él, ok. Total que terminé mis oraciones de shaharit y cuando ya empecé a buscar mis cosas para guardar el talit y quitarme los tefilín, vi que la puerta se abrió y los jovencitos venían cargando y esa Hanukkía es de puro metal, de tubo, y está sumamente pesada. Y vi que venían cargándola y dije, déjenles ayudo. Entonces me agaché a ayudarles para cargar y la filacteria que tiene que ir aquí entre la frente y la línea donde nace el pelo, al agacharme y levantarme, se me bajó aquí y alguien sacó una foto de que estábamos poniendo la Hanukkía dentro de la congregación y pusieron esas fotos en el Facebook. Y ya pasaron, creo, un par de semanas y el varón que había hecho esta Hanukkía, como tiene mucha relación con las comunidades judías locales, dice, hermano, me habló el rabí de la sinagoga de Chabad local y le digo, "Oh, sí, ¿qué pasó?". Y dice, me preguntó que por qué nuestro líder de esta quejilá usa las filacterias de una manera no correcta. Dice, porque la filacteria tiene que ir donde está la línea, hermano, me dijo él. Y yo me quedé pensando y apenas pensé yo, normalmente no usaba, porque no tenía, pero ahora que las uso, las he usado un par de veces y lo he hecho lo mejor posible porque tengo que practicarlo. Me quedé pensando en mi mente eso, dije, ¿cuándo las he usado que lo traiga en un lado o acá arriba o en la nariz? Exagerando el ejemplo. Y ya me quedé pensando, le dije, no sé de qué está hablando el rabí. Dijo, sí, dice, en Facebook alguien puso una foto que usted tenía las filacteria aquí encima de las cejas. Y dije, ¿cuándo me he puesto las Y ni siquiera me había dado cuenta que me habían sacado esa foto. Y ya cuando vi la foto, es que me había agachado y se había bajado. Entonces me acordé y le dije, oh, digo, dígale al rabí que
alguien sacó esa foto porque ayudé a los muchachos a levantar el peso de la Januquía, pero ya había terminado mis oraciones y alguien tomó esa foto en ese instante. Y algo que me llamó la atención, dice el hermano, dice: hermano, uno no cree que lo esté observando el mundo judío, pero nos están observando y nos están viendo cómo nos comportamos y las cosas que hacemos. Entonces, qué importante es que ellos desde chicos son diligentes porque son entrenados en el estudio de la Torá, mientras que nosotros llegamos a la Torá, muchos ya no tan jóvenes, y, y eso no significa que no nos estén observando. Entonces, en este caso, los Kohanim tienen que estar observando de cerca a los Leviim para que no haya estragos y las cosas se hagan correctamente. Y aunque nosotros, nuestras congregaciones, no podemos tomar por hecho, voy a hacer lo mejor que pueda, al cabo es para la gloria y la honra de Hashem. No funciona de esa manera. Tenemos que caminar conforme a la halajá, conforme a los misbot de la Torah. Si, si hacemos cosas indebidas, créame que nos están observando y cuando llegue el momento de dar cuentas, vamos a tener que explicar el por qué. Si alguien trae los sit-sits en las presillas, va a tener problemas porque lo van a encarar la comunidad judía y va a decir: oye, ¿por qué los traes en las presillas si el mandamiento no especifica que sea así? Y va a tener que la persona dar una explicación. Y de igual manera, si se hace si se utilizan sidures mesiánicos o libros de oración mesiánicos y están alterados, ¿qué autoridad tenemos nosotros para quitar o poner a los libros de oración que son tradicionales del pueblo judío por miles de años? ¿Y qué autoridad tenemos los no judíos para pensar que podemos hacer las cosas mejores? Cuando esos detalles los nota el ortodoxo o el judío observante y celoso, obviamente que va a haber problemas y se supone que debemos moverlos a celos y no a enojo. Entonces, la señora Tamar, que me habló un día de Jerusalén, dándome una respuesta a un email que había enviado yo, y no me acordaba de ese email, lo habían pasado algunos meses, creo un par de meses, ya ni me acordaba. Y ya cuando ella me llamó me dijo: espero que usted no sea como los mesiánicos que caminan aquí en Jerusalén. Traen los sits hasta las rodillas, o sea, del talit katán. Dice, perdón, hasta los tobillos, digo ella, como si quisieran demostrar que traerlos más largos es mejor, dice ella. Ya no sabemos si reír o llorar cuando vemos ese tipo de conductas y de cambios en el atuendo por causa de la observancia de los misbots. Y como comenta un hermano, algunos lo traen en las presillas del pantalón, donde se pone el cinturón, y eso también es algo que no es correcto hacer. Entonces, alterar la halajá o hacer cosas indebidas pensando que mucha gente no lo hace por molestar a otros, simplemente ignora e imita lo que otros están haciendo, pero eso no los hace ser inocentes porque al hacerlo ya son responsables. Entonces, al ser uno responsable, tiene que dar la cara por las decisiones que toma y, y a veces no es agradable dar la cara porque puede uno ser avergonzado o uno molestarse, como esta familia que no pudo inscribir a sus pequeños, se molestaron y al último dejaron de congregarse y ya no he escuchado de ellos, espero que estén con bien, pero es el entorno en el que nos toca movernos. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a estos pensamientos antes de continuar con la paracha? Ok, More, perdón, voy perdón a que le interrumpa. continuar leyendo. Bueno, Verso 29. De los Benei Merari, según sus familias, de acuerdo con su casa solar, haz cómputo de 30 años en adelante hasta 50 años, haz cómputo de todo aquel que sale al ejército,
para trabajar en el servicio del Ohel Moed de la tienda de reunión. Esta es la encomienda de su encargo de todo su trabajo en la tienda de reunión, las tablas del Mishkan, sus travesaños, sus columnas, sus zócalos, las columnas del patio en su derredor, sus zócalos, sus estacas, sus cuerdas de todos sus utensilios y de todo su servicio. Y por nombre los designará sobre los utensilios de la encomienda de su encargo. Este es el trabajo de las familias de los Benei Merari, conforme a todo su trabajo en la tienda de reunión, bajo órdenes de Itamar, hijo de Aharón el Cohen. O sea, siguen estando tanto Gershon, Kehat como Merari, están sujetos a la autoridad de la casa de Aharón, de los Kohanim. E hicieron cómputo Moshe, Aarón y los jefes de la congregación de los Benei Kehat, según sus familias, de acuerdo a su casa solar. Verso 35. Letzavá, leabodá, kol javá. Quería ver cómo dice acerca de su casa solar. A veces esas frases son interesantes cuando uno quiere rastrear el servicio. De 30 años en adelante, dice el verso 35. Eyad Moshe. Ah, ah, Cohen. Beit at Atmar. Beit, Beit Itamar. No lo veo. Y de 30 años en adelante hasta 50 años todo aquel que sale al ejército para trabajar en la tienda de reunión, y fue el cómputo de sus familias 2750. Estos son los cómputos de las familias de Kehat, de todo aquel que trabaja en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, de quienes hicieron recuento Moshe y Aarón por palabra de Adonai por medio de Moshe. Y los cómputos de los Benei Gershon, según sus familias y de acuerdo a su casa solar, de 30 años en adelante hasta 50 años, todo aquel que sale al ejército para trabajar en la tienda de reunión. Su cómputo, según sus familias, de acuerdo con su casa solar, 2630. Estos son los cómputos de las familias de los Benei Gershon, de todo aquel trabaja de todo aquel que trabaja en la tienda de reunión, que contaron Moshe y Aarón por palabra de Adonai. Los cómputos de las familias de los Benei Merari, según sus familias, de acuerdo a su casa solar, de 30 años en adelante hasta 50 años, todo aquel que sale al ejército para trabajar en la tienda de reunión, y fueron sus cómputos, según sus familias, 3200. Y estos fueron los cómputos de las familias de los Benei Merari que contaron Moshe y Aarón por palabra de Adonai por medio de Moshe. Todos los cómputos que contaron Moshe y Aarón y los jefes de Israel de los Leviim, según sus familias, de acuerdo con su casa solar, de 30 años en adelante hasta 50 años, todo aquel que sale al ejército para trabajar en labores del servicio y en trabajo de cargar en la tienda de reunión, y fueron sus cómputos 8580 por palabra de Adonai. Los contó por medio de Moshe, cada hombre en su trabajo y en su carga, y su conteo fue tal como ordenado por Adonai a Moshe. Pues esa es la manera en cómo ah, organizaron a todos los Leviim para el servicio del Mishkan, y la parashá nos habla acerca de ello. Déjame ver si tengo aquí alguna tabla acerca de las More, familias ¿escucha? de Leviim. More, More, Y luego voy a compartir un, ah,
un documento de Word acerca de los levitas. Mm, Que no vienen profetas, jueces, reyes. Tengo un libro de tablas cronológicas y familiares, pero creo que no vienen las familias de los levitas. En el Humash, creo que sí viene alguna. Ok, aquí viene de los Cohanim. De Aarón hasta la destrucción del primer templo. Leví, Gershon, Kehat y Merari. De Gershon viene Amram, de Kehat, Itzhar y Hebrón, y de Merari, Uziel. Y del lado de Kehat viene Amram, de donde viene Moshe y Aarón. Y, y de Aarón viene Eleazar, Pinjas, Abisúa, Buki, Uzi, Zacaría, pero la mayor parte de los levitas que nos habla aquí no vienen en esa tabla, en esta tabla familiar. Y eh, está interesante. Los comentarios no los puedo ver. Déjenme ver. Shalom, shalom. Los hits, creo que ya los puedo ver mejor que antes. Oh, sí, es verdad. No había activado mi. Powering on. Welcome to Alltech Lansing. A ver si ahora funciona mi. No, no se quiere conectar mi bocina. Una razón. Um, ok. Ya subí el volumen. ¿Alguien quería comentar algo, Sí, hermanos? sí, More, ¿escucha? More, ¿escucha? Le escucho poquito. Déjeme ver si escucho No, creo que el hermano Adrián quería hacer una pregunta sobre la casa solar. sobre las casas solares. Ok. Hola More, no sé si me escuche bien ahí. Sí, le escucho. Bueno, la pregunta era, bueno, decía que si había algún comentario con respecto a la forma en la que pensaba la nación judía en relación a los que vamos entrando, incluso a los mesiánicos, y el comentario era de que pues tienen toda la razón, de que se supone que nosotros queremos amar a la nación judía, pero queremos hacer las cosas a nuestro deseo, pues claro que van ellos a estar molestos de alguna forma, ¿no? Pero una de las preguntas que yo tenía es que ahorita que estaba usted leyendo, hablaba en relación a su casa solar, esa era la frase que utilizaba. ¿Por qué se utiliza en la narrativa esta expresión? Y las veces que hemos estado estudiando con el More Joe, eh, me asignó en una ocasión, creo el año pasado, si mal no recuerdo, acerca de rastrear las familias de los levitas por causa del servicio del Beit HaMikdash. Entonces me puse a ver el libro de Crónicas, pero también en Nehemías y en Esdras, cuando habla en el hebreo se le llama Beit Ad o la casa patriarcal en algunas ocasiones. Y ahorita quería ver cómo lo decía aquí, porque me vino a la mente esa frase, verso 34, dice, by Pekot Moshe.
hicieron cómputo Moshe y Aarón, והקהתי למשפחותיהם ולבית אבותיהם. Sí, dice de acuerdo al velebeit abotem. Entonces, de acuerdo a la casa patriarcal, es lo que está diciendo la Torá. Y como la Torá ya lo describió de esa manera, cada vez que lo va a mencionar en ese contexto en relación a casa solar o a casa patriarcal, los profetas van a pegarse a lo que la Torah ya mencionó en ese sentido. Y entonces cuando me puse a rastrearlos, el libro de Crónicas y Esdras y Nehemías, que son los que yo estuve viendo en ese tiempo, en el hebreo lo menciona de esa manera, aunque a veces en español o en inglés lo traduce como frases como casa solar, y uno se queda pensando que tiene que ver el contexto de casa solar. Bueno, al menos en mi gramática no lo identifico bien, como que no me suena a, a casa patriarcal como casa solar. Creo que el hermano Osvaldo un día nos lo explicó, sí, estoy tratando de recordar, pero, pero sí es importante ver en la Torá cómo viene en el hebreo la descripción. Vino una sobrina, una jovencita a visitarnos la semana pasada y nos preguntó cómo nos había ido en Israel, y mi esposa y yo, que no nos pregunte alguien de Jerusalén porque nuestra sonrisa sale, y empezamos a hablar de lo hermoso de la ciudad y todo, y comenzamos a platicarle y dijo ella, ¿y del idioma hebreo? Le dije, muy mal. Era un limitante muy grande para nosotros tratar de comunicarnos por falta de no hablar hebreo. Y, y le di, estábamos platicando el hebreo y le dije, por cierto, ¿sabías que en el hebreo no hay groserías? Dijo, no, no sabía eso. Le digo, sí, un día me encontré una familia caminando aquí en Austin y escuché el hebreo, y cuando volteé le dije a mi esposa, mira, una familia israelita, y se pusieron junto a nosotros a tomarse unas fotos porque estábamos en un área donde van turistas aquí en la ciudad. Y y cuando terminaron de tomarse sus fotos, volteé y les dije: "Shlija", que lo único que sé en hebreo, disculpen, y ya voltearon ellos: "¿Ken?". Dicen: "Sí", y ya saqué mi inglés, les dije: escuché que hablan hebreo, ¿vienen de Israel?". Dijeron: "Sí, vivimos en Tel Aviv y venimos de visita". Y les dije una pregunta, eh, en hebreo no hay, malas palabras o groserías, ¿verdad? Y ya la esposa sonrió y lo volteó a ver a él, y ya dijeron: "Sí", dicen, "en hebreo no tenemos, groserías ni malas palabras". Y mi sobrina escuchándonos se quedó pensando, dice: "Qué interesante". Y le dije a mi sobrina, y luego yo les pregunté: "¿Y qué hacen ustedes cuando se enojan y quieren decir malas palabras a alguien?". Y la esposa sonríe y dice: "Utilizamos groserías de inglés o del alemán o de algún otro lenguaje de las naciones para enojarnos y decir lo que sentimos". Y al esposo le dio risa. Dice: "Es verdad, no había pensado en eso". Dice: "Cuando decimos una mala palabra, lo decimos en inglés o en otro idioma". Pero qué peculiar que en el hebreo no puedes expresar de esa manera. Y le explicaba yo a mi sobrina que la Torá tiene un lenguaje santo muy peculiar, que aún para decir, por ejemplo, que cuando alguien, en la Mishnah dice, cuando alguien está en el monte del templo o en el santuario y, y va a hacer de sus necesidades o necesita ir al baño, la Torá, la frase que tiene quiere decir que si movió sus piernas, para decir que tenía que orinar, por decir. Entonces, el lenguaje peculiar del hebreo bíblico, eh, es muy, muy interesante en cuanto a cómo se describen ciertas cosas, y en los otros idiomas no tienen eso. Entonces, la casa solar en eso nos ayuda a ubicar que es una manera muy peculiar de identificar los clanes
de las familias, en este caso de levitas o de Kohanim o clanes de las tribus de Israel, de acuerdo a los príncipes o cualquier otra familia que sea mencionada, y la Torah misma y los profetas nos van a ir guiando y diciéndonos que el líder es jefe de casa patriarcal o simplemente es miembro de ese clan familiar, de esa familia. Y esos detalles a veces nos ayudan a distinguir el liderazgo en este caso, de las familias de los levitas, que en el libro de Crónicas vienen descritos, pero la narrativa del libro de Crónicas, al menos para mí, no fue tan fácil de ubicar todos los clanes, porque te habla de algunas familias y luego empieza a describir tareas y otras cosas del santuario, y luego después vuelve a retomar ciertos clanes familiares con otras tareas así y vuelve como a se hace un explicar barbecue. esas cosas. Y así está. Entonces, cuando me puse yo a tratar de rastrear los clanes familiares, tuve que tener cuidado y hacer el árbol genealógico de los clanes o casas patriarcales y ver qué tareas están asignadas a cada uno de ellas. Y me asombró encontrar que básicamente se dividen en grupos de 24 y 24 familias con tareas específicas. Powering on. Entonces ahorita lo vamos a revisar un poco, a ver qué les parece. Creo que ya se los había mostrado, no recuerdo bien, pero lo podemos repasar ya que la paracha habla de ello. ¿Alguien tiene algún otro comentario, hermanos? Ok. Voy a compartir la página, digo, la pantalla. Los levitas. No sé si lo traduje bien cuando lo traduje del inglés al español, porque no me gusta traducir con el traductor de Google y a veces nos envía por otros caminos, pero por hacerlo rápido, creo que lo traduje con Google y dije, después lo voy a ir revisando poco a poco. Y no recuerdo si ya lo hice, pero es un estudio que le presenté al Moret Joe y al grupo de estudio en aquella ocasión, y los levitas y sus divisiones. Y el libro de Números, en el capítulo 1:50, pondrás a los levitas a cargo del Mishkan, del pacto, ahí me lo tradujo mal, de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Llevarán el Mishkan, todos sus utensilios. Cuando el tabernáculo, el Mishkan, esté a la vista, los leviín lo bajarán, y cuando el Mishkan haya de ser levantado, lo levantarán. Cualquier extraño que invada será condenado a muerte. Los israelitas acamparán tropa por tropa, cada uno en su división, cada uno bajo su estandarte. Los leviim, sin embargo, acamparán alrededor del Mishkan para que la ira no hiera a la comunidad israelita. Los levitas montarán guardia alrededor del Mishkan. Me voy a ir más adelante. Por aquí tenía una gráfica. Aquí tenemos los 3 campamentos. El campamento de la Chequiná, que es donde está el santuario. El campamento de los levitas, que es el que continúa. Y el campamento de Israel. Y el campamento, cómo se movía. Vemos que en el este está Judá, Isaacar y Zebulón, inmediatamente con los Kohanim, los descendientes de Aarón.
y junto con Moshe, cuando avanzaban. Mientras que en el norte está Merari y las tribus que están al norte, Dan es el encargado del norte. En el oeste está Efraín y Gershón viene en el oeste, Kehat viene en el sur, y Rubén está a cargo de este equipo de tribus, y así es como rodean el Mishkan. Primero está el Mahané Shekinah, que es el centro donde está el santuario. Después viene el Mahané Leviim, el campamento de los levitas, como vemos en este recuadro. Y en su perímetro exterior vienen las tribus de Israel. Y primero me voy a regresar. Y dice, estos son los hijos de Leví por nombre: Gershon, Kehat y Merari. Los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Números describen las responsabilidades de los clanes de los levitas o casas patriarcales de los leviim, ayudando a los kohanim en el montaje, desmantelamiento y desmantelamiento, y transporte del Mishkan. Y estos son los nombres de los hijos de Leví: Gershon, Kehat y Merari. Y la vida de Leví fue 137. Los hijos de Gershon, Libni y Shimei por sus familias. Simei. Los hijos de Kehat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Vemos que de Amram es donde vienen Aharón y Moshe. Y de Ishar viene la rebelión de Koraj, Hebrón y Uziel. Y la duración de la vida de Kehat fue 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Musi, estas son las familias de los levitas por su linaje. Esto viene en Shemot 6. En el capítulo 24 de Primera de Crónicas tenemos la lista de las 24 familias de Leviim a cargo de la guardia del templo. Los levitas restantes, los hijos de Amram, Subael, los hijos de Subael, que de Ías, Rehabía, de los hijos de Rehabía, Isías, el jefe, y de los Isharitas, Shelomot, de los hijos de Shelomot, Jahat, y Benai, Jeraía, la segunda Amarías, tercero Yahaziel, y hasta Samir. Y luego viene de los hijos de Merari, Mahli, Musi, los hijos, bueno, vienen aquí los que no se los quiero leer todos. Eleazar, de los de Mahli, Eleazar no tuvo hijos. Y de los hijos de Musi, Mahli, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas por sus clanes. Estos también echaron las suertes correspondientes a sus parientes. Los hijos de Aharón, bajo la mirada del rey David, Sadoc, Ahimelech y los jefes de los clanes de los Kohanim y Leviim, según el principio de jefe y hermano menor por igual. Lo pueden ver en Primera de Crónicas 24, del 30 al 31. Cuando David llegó a una edad avanzada, nombró a su hijo Salomón, el rey de Israel, y entonces David reunió a todos los oficiales de Israel, Kohanim y Leviim. Los Leviim de 30 años para arriba eran contados, el número de los varones era 38,000, y de estos 24,000 estaban a cargo de la obra de servicio en la casa de Adonai, 6,000 oficiales y magistrados, 4,000 porteros y 4,000 que cantaban al Señor con instrumentos que inventé para cantar alabanzas. David los dividió a los hijos de Leví también de acuerdo a las casas patriarcales de Gershon, Kehat y Merari. Y los Gershonitas, Ladán y Simei. Les había puesto un color para distinguirlos, pero en la traducción no vinieron todos. Pero en esta gráfica básicamente viene la familia de los Gershonitas. Leví, sus hijos Gershon, Kehat y Merari, y de la familia de Gershon, los dos
clanes patriarcales, que de Ladán viene Jehiel, 1, 2, 3, de Shimei viene el 4, el 5, el 6, 7, 8, el 9 y el 10, y luego vienen del lado de Kehat, por el lado de Amram, de los hijos de Aarón, de Gershon, perdón, de Moshe, Gershon y Eleazar, el número 11, Sabuel y Rehabía, y por el lado de Ishar, Shelomit, por el lado de Hebrón, viene Jeraía, Amaría, 15, 16, 17, y de Uziel, 18 y el 19. Y por el lado de Merari, vienen Mahli y Mushi, de los jefes de casa patriarcal, y abajo de Mahli, el número 20, Eleazar, 21, Kish, y de Mushi vienen Mahli, Eder y Jeremot. Son 24 familias que menciona el libro de Crónicas 24, Primera de Crónicas 24, y son las 24 familias. Y la pregunta es, el Tratado Midot, capítulo 1, verso 1, nos habla acerca de 24 familias que guardan las puertas del santuario. 21 de ellas son levitas y 3 de ellas son de los Kohanim. Y dice, y los levitas en 21 lugares, 5 en las 5 puertas de entrada al perímetro exterior del monte del templo, 4 en las 4 esquinas del interior, 5 en las 5 puertas del patio, 4 en sus 4 esquinas del exterior, 1 en la cámara de las ofrendas, 1 en la cámara de la cortina y otro detrás del lugar de la cubierta, o sea, atrás del santuario. Son 21 familias de levitas que están a cargo de las puertas del santuario. Y si en Primera de Crónicas 24 se nos da los nombres de las 21 familias levíticas mencionadas en Midot para la guardia del templo, la lista solo incluye los descendientes de Kehat y de Merari. De Gershon no las incluye. Entonces aquí vemos de Kehat vienen estas 12 y de Merari vienen el resto para completar las 21 familias. Si me preguntan por qué, creo que no tengo respuesta aún. Primera de Crónicas 25. Ahora va a hablar de el coro de los levitas. David y los oficiales del ejército apartaron para el servicio de los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, quienes profetizaban con el acompañamiento de liras, arpas y címbalos. La lista de hombres que realizan este trabajo según su servicio era de los hijos de Asaf, Zacur, José o Yosef, Netanías, Azarela, hijos de Asaf a cargo de Asaf, quien profetizó por orden del rey. Y luego vienen los de Jedutún y los de Gemán. Asaf, Jedutún y Gemán, en total con sus parientes, cantores entrenados para Adonai, todos los maestros eran 288. David escribió el libro de los Salmos por medio de 10 ancianos de generaciones anteriores, reuniendo una colección que incluía composiciones de otros junto con las de él. Incluyó salmos escritos por Adán, por Melquisedec, por Abraham, por Moshe, por Gemán, por Jedutún y por Asaf. Este viene en la Gemara, en el tratado Baba Batra 14b. Otro asunto. La sabiduría fortalecerá a los sabios. Esto es acerca de David. Más de 10 gobernantes, 10 ancianos que hablaron acerca de los salmos o escribieron los cantos de salmos. Y vuelvo a mencionarlo también. Esto viene en Kohelet Rabá, Adán, Abraham, Moshe, David, Shalomó. Con respecto a los 5, no hay discusión. ¿Quiénes son los otros 5? El Rab y el rabí Yohanan. Rab dijo Asab, Gemán y Jedutún. Estos 3 son los
los 3 hijos de Coraj, que son uno, y Esdras. El rabí Yohanan dijo, Asaf, aquí está Asaf, allá, pero debido a que era un hombre culto, tuvo el privilegio de recitar canciones con su hermano y el privilegio de recitar canciones también por su cuenta. De acuerdo con Rav, estoy tratando de recordar el nombre del rabí, el jefe, el líder del Sanedrín en el siglo I, Yehuda Hanasí, creo, el príncipe, creo que se le llama Rab. Este era un Asaf diferente, como se dice, bajo la mano de Asaf, que profetizó de acuerdo con la dirección del rey. Primera de Crónicas 25:2, y todo sección viene en Kohelet Rabá 7:19. Vemos que las listas de las 24 familias de Kohanim, cantantes y músicos para el servicio del templo, vienen en Crónicas, y aquí tenemos de los Kohanim, Joyarib, Jedaías, Jarimé, Seorim, Malquías, Mijamim, Jacós, y 2 de Eleazar, 1 de Itamar. 2 de Eleazar, 1 de Itamar. En cuanto a los levitas, viene la primera familia, Asaf, Gedalía, Sakur, Isri, Netanías, Buquía, Jezarela, Jesaías, Matanías. Y de los de las tribus de Israel tenía que haber 24 representantes. Y vemos que cada familia, por ejemplo, la primer familia de Kohanim, que es Joyarib, tiene que oficiar junto con la primer familia que instituyó el rey David, de las 24 familias de todo esto, 24 de Kohanim, 24 de Leviim y 24 representantes de las 12 tribus de Israel, 2 por cada tribu, tratando de recordar lo que hice en aquel tiempo. Pero estas familias van a oficiar en el santuario en la primera semana de Nisan y no vuelven a oficiar hasta 6 meses después, en la primera semana de Tisri. Y así sucesivamente es el clan familiar, el tiempo del año y lo que tienen que hacer. De Eleazar, el Cohen, vienen 16 familias. De Itamar, 8 familias. De Gershon, por el lado de Asaf, 4 familias. De Kehat, por el lado de Gemán, 14 familias. Y de Merari, a través de Jedutún, 6 familias. Pues aquí vemos todos los grupos familiares, no solamente de guardias, sino también de cantores y de músicos, y aparte de familias que apoyan en la administración del templo. Aquí vemos del lado de Gershon, a través de Asaf, viene Sakur, Yosef, Netanía y Azarela. Por el lado de Gemán, todos estos son músicos y cantantes. Por el lado de Gemán vienen todos estos hasta el número 18, y por el lado de Jedutún vienen estos hasta completar 24 clanes familiares que tienen que ver con música y canto. Y dice la Mishnah que el que canta no toca y el que toca no canta. Muy específicamente tienen que ser especialistas en lo que hacen. Y las familias que muestra la Mishnah y los que muestran Primera de Crónicas, básicamente es la policía del templo, que se tienen que rotar para guardar las puertas. Los porteros. Estas son las divisiones de los porteros por sus jefes, que trabajan en turnos correspondientes a sus parientes o casa patriarcal, sirviendo en la casa de Adonai. Echaron suertes, pequeñas y grandes, por clanes para cada puerta. Estas 24 familias de Leviim estarían representadas por un líder familiar asignado a cada una de las 4 esquinas del complejo del templo.
Sus descendientes echarían suertes para los servicios semanales y probablemente también para los servicios cada día. Por el lado de Kehat, descendientes de Korah, vienen los hijos de Meshalamía, que son 8. Por el lado de Merari, vienen Shimri, Hilquía, Tebalía y Zacaría, para ser 12. Y por el lado de Merari, pero a través de Obed Edom, vienen estos nombres completando los 24 clanes familiares que van a funcionar en el servicio del santuario. Aquí en esta gráfica podemos ver la estructura general del templo, el atrio de las mujeres en el color verde con sus 4 esquinas, y vemos en el color rosita el área más santificada, y lo que la Guemará nos enseña, que los edificios de las esquinas cuyas puertas abren hacia el santuario o que conectan con el santuario, tienen el mismo nivel de santidad que la azará. Y es por eso que el color rosa no solamente es el color del área santificada que rodea el santuario, sino que se extiende a la mitad de los edificios de las esquinas, enseñándonos la Mishnah que obviamente en esa mitad que se impregna de la santidad del santuario, nadie puede sentarse ni acostarse. Y es por eso que, por ejemplo, aquí en el número 17, en la esquina superior izquierda, es el Beit HaMoked. Ahí es donde duermen los Kohanim, pero no duermen en el área santificada, sino en la no santificada. Y lo mismo ocurre en el Beit HaNitzot, número 13, abajo, en el lado izquierdo inferior, número 18, la cámara del tesoro, Beit Osrot. La gente no pueden, los administradores del templo, sentarse en el área santificada. Obviamente que todos los archivos y todo lo que tiene que ver con pergaminos y estar con escribas y todos estos asuntos administrativos se tienen que hacer en áreas donde se pueden sentar, que es la parte de abajo, mientras que en la otra área es relacionada al servicio del santuario. Obviamente, en la parte inferior derecha viene el Beit Avitinas número 16, donde, según mi teoría, el Sanedrín mayor, dice los sabios de Israel, que estaban sentados en forma circular, 23, 23 y 23, 3 semicírculos, de los cuales no pueden darle la espalda al santuario. Y pueden sentarse los sabios de Israel en esta área gris, en los edificios de las esquinas. Se pueden hacer cosas en el perímetro exterior que el perímetro interior no lo permite. Y en el color rojo, junto al altar, al lado derecho, tenemos lo que se llama el Duján. Y ahí es donde se paran los músicos y cantantes del templo, mientras que los monitos o personitas de color rojo que rodean todo el santuario son parte de los 21 guardias del templo. No están todos aquí porque faltan los del perímetro exterior de las 4 áreas de acceso al santuario, los que están en las esquinas de los muros exteriores, y aparte todos estos que están guardando las entradas al área santificada del santuario. Vemos que en el lado de la puerta de Nicanor tenemos 3 levitas, en el lado norte 2 en los edificios de las esquinas y 2 en los edificios intermedios. En la parte de abajo de igual manera, y en la parte trasera tenemos 3 levitas. Mientras que en la parte superior del santuario de los edificios de las esquinas tenemos a los guardias de la casa patriarcal de los Kohanim, que la Mishnah nos dice que los edificios de las esquinas son protegidos en la parte del techo o de los balcones superiores por medio de Kohanim, policías de Kohanim, mientras que el piso del santuario está protegido por policías de los levitas. 21 clanes familiares de levitas
en el piso, 3 clanes de Kohanim en los balcones superiores de los edificios de las esquinas. Y de esa manera se protege toda el área de servicio del santuario. Es lo que nos dice la Mishnah en el tratado Midot, mientras que el libro de Crónicas nos describe con más detalles las familias que cantan, las familias que tocan, las familias que son policías y las familias que administran. Todos estos clanes familiares de levitas están bajo la supervisión de los Kohanim. En este caso vemos las familias que son administrativas de apoyo a los Kohanim. Estas son las familias que están a cargo de la harina, del vino, de las ofrendas, del dinero, de los donativos que está trayendo a las personas. Estas familias también se hacen cargo de cuando vienen los miembros de la comunidad o de las tribus de Israel con sus ofrendas, ya sea de harina o que traen vino o sal, o cuando se acercan con sus korbanot para poder venir con los Kohanim. Los levitas están a cargo que cada persona traiga su token o su moneda de acceso que lo identifica qué tipo de corbán va a ofrendar, porque si alguien va a llevar un corbán en el área norte, no tiene caso que esté haciendo línea en la área sur. Los levitas están a cargo diciéndole, ¿cuál es tu ofrenda? Y así dice, un corbán chelamim, un corbán todá, es en la parte sur. Pero si trae un hatat o un nasham y está haciendo fila en el lado sur, obvio que la policía o los guardias de los leviim van a decirle, tu área está en el norte, no tienes que estar en esta área sur. Entonces, de esta manera, el libro de Crónicas nos describe el servicio del santuario para que la gente sepa cuál es el área que está buscando para acercarse. En esta gráfica podemos describir de una manera ilustrativa lo que nos dice la Parashá en cuanto a los campamentos. El campamento de la Shekinah es la azara, el perímetro de color rojo que rodea el área del santuario. Y el color azul, que es lo que rodea el soreg, es el murete muy hermosamente decorado, en el cual los griegos cuando vinieron hicieron 13 aberturas tumbando el muro, a lo cual los líderes de Israel decretaron que ahora iban a quedar como puertas de acceso para que haya 13 postraciones. Y en esas 13 postraciones venía la gente, quienes no iban a entrar más adentro o traían alguna ofrenda, fuera del soré, que es el color azul, la gente podría postrarse. Ahora que fue el día de Jerusalén, vimos que jovencitos estaban caminando en el perímetro descalzos, obviamente de toda el área santificada del santuario, y básicamente aquí en el muro este, donde estaba el pórtico de Salomón, es donde venían ellos caminando y se estaban postrando, recordando lo que nos dice la Mishnah, que había 13 postraciones. La policía del templo no deja que la gente se postre y por eso ellos lo hacían rápido, caían sobre su rostro y decían Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed. Y bendita sea la gloria de su reinado por siempre y para siempre. Cosa que jamás vas a ver a turistas o a gente de raíces hebreas o alguna que no sea judío que tenga la osadía de postrarse exaltando y mencionando el nombre del Eterno, como debe de hacerse de acuerdo al protocolo de servicio en el santuario. Y básicamente no lo hacen porque no lo saben, nadie nos lo enseñó. Y aparte de que te sacan o te encarcelan si lo haces, y un turista no quiere arriesgarse, mientras que el judío devoto no le importa el riesgo, porque a eso va, a glorificar el glorioso nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, es el perímetro azul del Soreg y finalmente el perímetro verde, que son los muros exteriores del santuario, es lo que del azul hacia el verde y más hacia afuera es el campamento de Israel. En esta ocasión lo puse solamente en cuanto al templo para explicar que el que tuvo
un accidente nocturno, un varón o una mujer que dio a luz o que tiene una segregación en su cuerpo o está en su periodo, no puede entrar dentro del santuario hasta que sea purificado su cuerpo y bajar a la mikvá, esperar a que el sol caiga y entonces ya puede entrar según sea la necesidad entre el área verde y la azul o más adentro si va a acercarse a los Kohanim. Mientras que el contaminado de difunto, aunque no tenemos las cenizas de la vaca roja aún, puede entrar más allá que una mujer que dio a luz o está en su periodo. La mujer o el varón que tuvo una segregación no puede entrar en el monte del templo. Mientras que alguien que estuvo en un funeral puede entrar en el monte del templo, pero no en la área santificada de 500 por 500. Y el Tebul Yom, el que ya bajó a la mikvá, pero no ha esperado a que el sol caiga al siguiente día, se le llama que ya hizo Tevilá ese día, Tebul Yom. El Tebul Yom entra más allá que el contaminado de muerto. Y obviamente quien ya hizo toda su tarea puede entrar al atrio de las mujeres o acercarse a los levitas y a los Kohanim para poder traer su ofrenda en el santuario. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a todas estas cosas? Ok. Si no hay preguntas, voy a leer un poquito más y ya termino el estudio. Capítulo 5. Habló Adonai a Moshe diciéndole, ordena, nos va a ayudar esta gráfica para eso. Ordena a los Bene Israel que expulsen del Mahané, del campamento, a todo aquel que tenga zarat o que tenga tipo lepra. A todo aquel que haya tenido emisión, se le llama sad, y todo aquel que haya sido contaminado por un cadáver humano. Varón y femina, por igual los expulsarás. Fuera del campamento, expúlsenlos, y no contaminen su campamento en cuyo seno yo resido. Está hablando que no contaminen el Mahané Chequiná, no pueden entrar al área de la Chequiná. E hicieron así los Bene Israel, y lo sacaron fuera del campamento, conforme dijo Adonai a Moshe, así hicieron los Bene Israel. Y ese es como inicia el capítulo 5, pero básicamente es lo que esta gráfica nos está tratando de explicar. El Tzad y la Tzavá, persona con secreción, no entra en el monte del templo. El Tamei Met, contaminado de difunto, entra al campamento de Israel. El Tebul Yom hizo Tevilá, pero no ha esperado que caiga el sol, solo entra hasta fuera del Sogorek. Y a quien se le llama Mehusar Kippurim, quien ha hecho todo lo necesario para cubrir su transgresión, bajó a la mikvá, esperó a que el sol cayera, pero no ha traído su corbán, solo entra hasta el atrio de las mujeres. Y el Mehusar Kippurim, quien trae su corbán, obviamente puede acercarse a los Kohanim y Levim con su ofrenda o con su corbán y puede acceder. Entonces, obviamente podemos ver que si alguien vive en México, Estados Unidos, China, Japón, Francia o en cualquier nación del mundo, asciende a la santa ciudad de Jerusalén, no nada más es decir, mi vuelo va a llegar a tal hora a Tel Aviv, de ahí agarro el tren, que se tarda 40 o 45 minutos en llegar a la santa ciudad. Llegando ahí, agarro el transporte público o un taxi que me lleve al monte del templo y de ahí voy a llegar a tal hora y voy a terminar entregándole a los Kohanim a tal hora mi ofrenda. No funciona de esa manera. Tienes que hacer una cita con los Kohanim, con los Leviim, para poder explicarles a qué vas. Y ellos te van a preguntar, ¿estás contaminado de difunto? Y la persona va a decir sí o no.
Si está contaminado de difunto, tiene que hacer cita para que los Kohanim lo salpiquen con agua viva y las cenizas de la vaca roja por 7 días antes de que pueda acercarse y traer su corbán delante de los Kohanim. De igual manera, los Kohanim y los Levín le van a preguntar cuál es la razón por la que vienes. Traigo un todá porque hice un viaje largo y el Eterno bendito sea su nombre, me trajo con bien a casa con mi esposa y con mis hijos, y ahora traemos un corbán para poder celebrar con toda la familia. Y los levitas les van a preguntar más cosas acerca de qué día puede traerlo y le van a poder dar su cita para que se acerque, de tal manera que no es lo que trato de decir, que el santuario no es de ninguna manera un lugar de desorden. Si en el mundo secular la gente va a un concierto, a un grande estadio, o un partido de fútbol, de béisbol o básquetbol, usted no llega y dice, compré mi boleto, voy a primera fila, no me importa lo que los demás digan, yo ya pagué, y le van a decir, permíteme, pero de acuerdo a lo que pagaste, va a ser el lugar donde te vas a sentar. No porque pagaste tu entrada, puedes llegar hasta la fila que está al frente. Y si en el mundo secular todo está ordenado, ¿cuánto más en el santuario del Rey del Universo las cosas se tienen que hacer ordenadas? Y en el transporte del Mishkan, si algo se deja ver de lo que tiene que cubrirse en el transporte, puede morir la gente. Nadie puede cometer errores porque a eso nos dedicamos. El que canta entrena sus cuerdas vocales y las protege para cuando sea escogido de parte del cielo para que participe, tiene que estar listo para cumplir su tarea. Para eso nació, para eso vive, para eso entrena, para poder exaltar al creador del universo. El que toca instrumentos tiene que entrenar solamente para ir 2 semanas al año y hacer las cosas en perfección y no estar desafinando o no estar arriesgando o que los instrumentos no funcionaron o que no me sé esa tonada. A eso se dedica, se espera que hagas tu tarea de la mejor manera y no vas al templo a ver qué pasa, al cabo es para la gloria y para la honra del creador del universo. Entonces todo tiene que ser ordenado. Hermana Bere, ¿tiene algún comentario? Shalom a todos. Una pregunta, More. Los levitas que están ahorita, por ejemplo, que hemos visto en el Instituto del Templo y ellos, son los que les toca estar entonces en el coro, en su participación, pues como su puesto lo indica. Sí, exactamente. Ellos los están entrenando para cuando el templo sea construido, ellos puedan cantar el salmo que es para cada uno de los días, además de otro tipo de cantos litúrgicos exclusivos para el servicio del santuario. Ok. Entonces, y como puedo observar, pues ellos tienen todo un orden y me imagino que ellos tienen sus registros de los clanes de sus familias, ¿no? Hoy en día, los árboles genealógicos que cuentan las comunidades judías, hay muchas familias que pueden rastrear sus ancestros a muchos años y hay otros que no lo pueden probar. Creo que muchos registros ancestrales se perdieron en el Holocausto y en las persecuciones en España, en Francia, Portugal y en los askenazís en el Holocausto. Entonces, lo que hay es testimonio de gente que conocía a tal clan de Kohanim y volvieron a tratar de organizar sus clanes con testimonio de gente que los conocía. Pero algunos rabís nos dicen hoy en día, honestamente, nadie podemos probar de qué tribu somos y tenemos lo más apegado a comprobar de acuerdo a lo que podemos testificar, pero de ahí en más los mismos rabíes dicen en la halajá que cuando venga Mesías y cuando venga Eliyahu Hanabí, ellos van a organizar bien
a las tribus de Israel y a los Kohanim y a los Levín. Mas, sin embargo, como son mandamientos que vienen en la Torá, que los levitas y los Kohanim tienen que estar bien entrenados, entonces no podemos decir cuando venga Eliyahu y Meshía que ellos organicen todo y no puede estar el Cohen. Estoy exagerando en un ejemplo. Estar con el control de televisión sentado en su casa y diciendo, cuando venga Meshía me avisan para inscribirme en el estudio de entrenamiento. Entonces, no dependemos de milagros, de acuerdo a la halajá, y tenemos que dedicarnos a hacer nuestra responsabilidad para en cuanto el templo pueda ser construido, ya estén los Kohanim listos, los levitas listos, y cuando venga Meshía y Eliyahu Hanaví, ellos van a poder organizar mejor las cosas, pero mientras tanto se tiene que hacer con lo mejor con lo que se cuenta. En este libro que me regaló el Moré Joseph Good, La Pasea con él, es escrito por el rabí Haim Richman, El misterio de la vaca roja. Y viene una frase aquí que lo leí en el estudio que hicimos hace como, no sé, recuerdo si un mes o dos, acerca de la vaca roja, pero dice, el pueblo judío nunca ha olvidado el Santo Templo y nunca ha dejado su conciencia como nación, ni por un instante. El grande líder judío, el rabí Yohanan, me imagino que es el rabí Yohanan ben Zakkai, quien fue un testigo ocular de la destrucción del templo, se comportaba teniendo una firme creencia del que el templo iba a volver a ser reconstruido rápidamente y que de acuerdo con todo lo que se practica y el procedimiento del servicio, todo esto debe permanecer siempre fresco en la mente, en la memoria del pueblo judío. El rabí Yohanan emitió una serie de medidas que eran para demostrar el enfoque en cuanto al servicio del santuario y cómo éste debe impactar positivamente la vida del pueblo judío. Un enfoque tan vibrante y una fuerza tan poderosa en la vida de la nación que no es solamente un recuerdo, sino un fuego que se rehúsa a ser extinguido. En verdad, todos los factores en la vida nacional del pueblo judío tienen el enfoque en cuanto al servicio del Santo Templo. El rabí Yohanan en su legislación incluyó, por ejemplo, una regla que nos dice que los Kohanim tienen que mantener continuamente recuerdo aún del día en el cual su clan familiar tiene que servir en el santuario y tienen que comportarse como si en tiempos del templo, cuando el templo estaba en funciones, ellos tienen que comportarse de tal manera que tienen que abstenerse de beber vino y estudiar lo relacionado al servicio del templo, de tal manera que si el templo fuera reconstruido el día de mañana, estas personas y estas familias están inmediatamente listos para saber qué es lo que tienen que hacer en el santuario. Entonces la pregunta es, después de 2000 años de destrucción, ¿qué tan diestros somos para cantar el salmo del día primero de la semana, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, sexto o del día del Shabbat? ¿O qué tan diestros son los Kohanim para hacer la Shejitá con los animales de los Korbanot? ¿O qué tan diestros somos para fabricar el pan de la presencia, en este caso los levitas, y el incienso? Entonces todo está en un proceso de restauración y el preparar las familias de Kohanim y de Levim ha estado en proceso desde que el rabí Ariel Israel instituyó el Instituto del Templo y han trabajado en todo esto. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Pregunta?
Bueno, hermano, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, More, shalom, shalom. Mi Shalom. consulta, la guardia, ¿podía salir del templo? Tenía ellos podían retirarse, digamos, mientras estando en su oficio, porque leemos cuando arrestan a Yeshua, no sé si me escucha bien, eh, Powering on. Welcome to Alltech Lansing. Quise poner otra vez mi bocina porque no escuchaba muy bien. a ver, ¿ahora me escucha bien? Speakers, high definition. No, no funcionó. Otra vez, hermano, vuélvamelo a repetir. La pregunta es, cuando la guardia estaba en su función, ¿no? ¿Tenían retirarse, digamos, del templo o ellos podían salir de ahí, de su lugar? Porque vemos por ejemplo, cuando arrestan a Yeshua, dice que va, aquí en Juan, por ejemplo, estoy leyendo, de modo que el destacamento de los soldados romanos y su capitán, junto con la guardia del templo de los Yahuditas, arrestaron a Yeshua. Creo que no estaban en el templo, estaban bastante alejados, creo, tengo entendido. Por eso le pregunto, ¿era correcto de que ellos salgan de su función, de su lugar? Sí, pues en esa noche que lo arrestaron, estaba en el Monte de los Olivos y vino la guardia del templo, pero no necesariamente significa que los que estaban en su puesto en los edificios, sino que puede ser de los mismos clanes familiares que estaban en el templo. O sea, cada semana se cambian los clanes de Kohanim y de Leviim y de israelitas. Entonces, si se presentan de tal familia o de tal clan que le toca oficiar en Nisan o en Kislev o en cualquiera de los meses, eh, en este caso, déjame tratar de ir a la gráfica para no imaginarme. En este caso, si del mes de Nisan, en la segunda semana de Nisan, que es a mediados del mes, cuando toma lugar Pesaj, la familia de Jedaía, de la casa patriarcal de Eleazar, estaba a cargo de la guardia de los edificios superiores del santuario. Y, no, perdón, estaba a servicio del santuario. Y en el caso de los levitas, Gedalía estaba a caso de la guardia de Merari, los descendientes de Jedutún, en cuanto al canto. Pero estas familias, si por decir la familia de Gedalía estaba oficiando a mediados de Nisan, no quiere decir que nada más hubieron 21 levitas para poder cubrir sus puestos en ese día y en esa noche, sino que tienen que ir cientos de levitas y estar ahí preparados para ver cuáles van a ser escogidos para tener el puesto cada día. Entonces se están rotando. Obviamente que el que está en guardia todo el día no va a estar toda la noche también, sino que se van a estar rotando en toda la semana, pero tienen que ser escogidos echando las suertes. Entonces me imagino que cuando Yeshua es tomado preso, la guardia del templo que fue al Monte de los Olivos, obviamente no eran los que estaban en sus puestos, porque no puedes dejar tu puesto. La Mishnah dice que el que se duerme lo castigaban.
fuertemente con varas, lo golpeaban, le quemaban sus ropas, le prendían fuego a su ropa para que fuera avergonzado de que ese guardia del templo estaba durmiendo. Entonces, si fueron guardias del templo, como dice el Evangelio, no fueron los que estaban en guardia, sino los que estaban en la banca, por decirlo así. ¿Alguna otra pregunta o comentario?